Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno a desglosar un argumento fascinante, el que se encuentra en el capítulo 9 de Hebreos. Es un texto que, la verdad, es increíble cómo contrasta dos realidades para llegar a una idea central y muy, muy poderosa. Bueno, para poder entrarle bien a esto, hay que empezar por el principio. Y el principio aquí es una palabra clave, la que sostiene todo el capítulo: pacto. Ojo, porque no hablamos de un contrato cualquiera, ¿eh? Es más bien una relación solemne, definitoria, que establece Dios. Si entendemos esto, todo lo que viene después cobra sentido. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Seguiremos la misma lógica del texto en 5 partes. Primero, el santuario terrenal. Luego, un ritual limitado. Después, el sacerdote superior. Le seguimos con un sacrificio definitivo y cerramos con el nuevo pacto sellado. Vamos a ir construyendo el argumento paso a paso. Perfecto. Empecemos por el primer punto, el santuario terrenal. Para entender el argumento, primero hay que visualizar el escenario del pacto antiguo. Y es justo lo que hace el autor, ¿no? Nos pone una base, algo físico, tangible, para luego poder mostrar el contraste. Miren, el texto arranca con una descripción casi de inventario, ¿no? Detalla los objetos que había dentro del tabernáculo. Y fíjense en la división, que es súper clara. Por un lado, el lugar santo. Ahí estaban las cosas del servicio diario. Y por otro, detrás de un velo, el lugar santísimo, donde se guardaban los objetos más sagrados. Esa separación física, esa es la clave de todo. Ok, ya tenemos el qué. Ahora vamos al cómo. ¿Cómo funcionaba toda esta estructura? Y más importante todavía, ¿cuáles eran sus límites? Porque claro, no se trata solo de los objetos en sí, sino de lo que pasaba allá adentro, de la acción. Y aquí el texto hace una distinción, pero marcadísima. Fíjense, por un lado estaban los sacerdotes comunes, que entraban y salían continuamente haciendo sus tareas en la primera parte. Pero por otro, estaba la figura del sumo sacerdote. Él era el único que podía entrar al lugar más sagrado, pero con unas condiciones súper estrictas. Solo una vez al año y jamás sin llevar sangre. Y esto nos lleva directo al punto central que el autor quiere dejar claro. Todo este sistema tan complejo, tan lleno de reglas, era en el fondo un símbolo. O sea, sí cumplía una función por fuera, pero no podía llegar al fondo, no podía, como dice el texto, hacer perfecto o limpiar la conciencia de la persona. Entonces, para que quede claro, eran rituales físicos, externos, cosas de comidas, bebidas, lavados, pero que no llegaban a lo de adentro, a la purificación interna. De hecho, el texto es muy específico. Dice que eran reglas impuestas solo hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, ya nos está avisando que se viene un cambio fundamental. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Este es el punto de inflexión. Ya que vimos todas las limitaciones del sistema anterior, el texto nos presenta algo totalmente nuevo. Un sacerdote superior y un santuario que no tiene nada que ver con el anterior. A ver, fíjense bien en este contraste, porque es directo y es brutal. Pasamos de un santuario aquí en la tierra a uno en el cielo, de algo hecho por manos humanos a algo que no es de esta creación. Y el cambio más radical de todos ya no es sangre de machos cabríos y becerros. Ahora es su propia sangre. Pensemos en el sistema antiguo. Su acto más importante, el de la expiación, tenía que repetirse. Era, por diseño, un ciclo. Una vez al año, todos los años, sin falta. Pero la acción de Cristo es todo lo contrario. Se presenta como un solo evento, definitivo, eterno. Entró, como dice el texto, una vez para siempre. Y con eso logró algo que el otro sistema jamás pudo, una redención eterna. Y ahí, justo ahí, en la diferencia entre lo que se repite y lo que es para siempre, ahí está el corazón de todo este argumento. Bueno, ya que tenemos claro este contraste, vamos a meternos más a fondo. ¿Qué significa realmente este sacrificio hecho una vez para siempre? ¿Por qué, según el texto, es tan superior? Aquí el autor pone sobre la mesa un principio que, según él, es fundamental y aplica a los dos pactos, y es este: sin derramamiento de sangre no hay remisión, o sea, no hay perdón. Esto era como la regla número 1 en el sistema antiguo y ahora se usa como la lógica para entender el nuevo. Y aquí viene la pregunta clave, la pregunta retórica que es el centro de todo el capítulo.
Es un argumento que va de lo chiquito a lo grande. Piensen, si la sangre de animales, que es algo físico, podía purificar la carne por fuera, entonces, ¿cuánto más la sangre de Cristo podrá limpiar la conciencia por dentro? Es una cuestión de escala, de poder. Se argumenta que su sacrificio, por ser a través del Espíritu Eterno, tiene un poder infinitamente superior para cambiar a la persona desde adentro. El texto insiste una y otra vez en que este evento fue final, fue suficiente. No fue un ensayo, no hay segundas tomas, no es repetible. Sucedió una sola vez, en un momento cumbre de la historia, y su propósito fue claro, quitar el pecado de una vez por todas. Y con esto llegamos a la última parte. ¿Qué es lo que establece este nuevo pacto? ¿Cuál es la consecuencia, el resultado práctico de todo esto que hemos estado viendo? Para explicar por qué era necesaria una muerte, el autor usa una metáfora legal que es súper potente. Habla de un testamento, sí, como un testamento o una última voluntad. Y esta imagen, esta analogía, nos ayuda a entender perfectamente cómo funciona el nuevo pacto. Y aquí está lo interesante de la metáfora. La muerte de Cristo no se ve como una simple tragedia, no, se ve como el acto necesario para que el testamento entre en vigor. Es como en la vida real, ¿no? Un testamento no vale nada mientras la persona que lo hizo sigue viva. Solo con la muerte del testador se liberan las promesas, la herencia, y en este caso esa herencia eterna queda disponible. Esto cambia toda la perspectiva. La muerte deja de ser un final para convertirse en la condición para un nuevo comienzo. El argumento cierra con un último paralelo. A ver, está establecido que los seres humanos mueren una sola vez. Es un evento único y definitivo, ¿cierto? Bueno, de una forma similar, el sacrificio de Cristo fue ofrecido una sola vez. Y partiendo de esa idea de que fue algo definitivo, el texto termina con una promesa, una mirada hacia el futuro, una segunda aparición que ya no tendrá que ver con el pecado, sino directamente con la salvación. Así que, en resumen, hemos seguido este viaje lógico que nos lleva desde un símbolo, algo temporal, hasta una realidad que se describe como eterna. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Qué significa realmente que una redención sea verdaderamente eterna? ¿Cuál es el peso de una herencia que no tiene fin y de un acto que nunca, nunca más necesita repetirse?